ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste de sangre herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Y el Señor puso en mi corazón hablarles acerca de los pensamientos. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza? Y entre tantas cualidades que tenemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, también nos ha dado pensamientos. A ver, ¿cuántos piensan? Todos, ¿no es cierto? Todos tienen que levantar su mano, porque todos tenemos la facultad de pensar. El Señor nos dio un raciocinio, un razonamiento, una mente. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y justamente el título del mensaje habla acerca de mis pensamientos y los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los pensamientos que son míos, que muchas veces no son los mejores pensamientos, y los pensamientos buenos, los pensamientos de Dios. ¿Y qué es primeramente un pensamiento? Un pensamiento es una idea que viene a la mente de manera voluntaria o de manera involuntaria, con lo cual todo comienza con un pensamiento. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el verso 28 nos habla acerca de que Dios dispone todas las cosas, no una sola cosa, sino todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y quiénes somos aquellos que amamos a Dios? Sus hijos. El verso 29 dice que nos conoció de antemano y nos predestinó a ser ¿qué? Transformados. Entonces esto quiere decir que nosotros, todo se iniciará en un pensamiento, pero nuestros pensamientos día a día tienen que ser transformados por el Señor. Y yo hablaba ayer y también lo compartía hoy acerca de todas y el pastor lo venía compartiendo también, acerca de todos esos estímulos o agentes externos que recibimos nosotros los cristianos por estar inmersos en esta sociedad, la cual no somos ajenos a todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Más allá de lo social, más allá de lo que hemos venido en estas 2 semanas escuchando sobre la economía, sobre el presidente, sobre los gobernantes, sobre ganó uno, sobre ganó el otro, todo lo que veníamos escuchando, pero a eso
se suma nuestro día a día también, que nos va cargando de información, nos va cargando de situaciones que muchas veces nosotros creemos que podemos resolver, nosotros creemos que podemos ayudar y en definitiva terminamos cargando con, valga la redundancia, las cargas de otros, porque vamos al supermercado, porque vamos a nuestro lugar de trabajo y allí pasan un montón de situaciones donde nos cuentan y me pasó esto y me pasó lo otro y ahí nosotros vamos cargando todas esas mochilas de los demás, más todo lo que sucede en la sociedad, más mis propias cargas y en definitiva muchas veces terminamos cargados, terminamos agobiados y ahí es cuando el enemigo comienza a entrar también en nuestros pensamientos. Y esto es muy importante, porque día a día nuestra mente debe ser renovada. Día a día no habla la Biblia, y después lo vamos a leer, de que un día debemos ser renovados y 2, nos tenemos que relajar. Día a día tenemos que entregarle al Señor no solo nuestras cargas, sino también las cargas de los demás, que son muchas. ¿No le pasa a usted que va a la oficina, va a algún lugar y todo parece como mala onda? La gente se queja, las personas tienen problemas y uno los escucha porque, bueno, creemos y sabemos que tenemos mucho para darle al otro, pero tenemos mucho para darle en tanto y en cuanto lleguemos a casa y, como hablaba el pastor, hablemos con el Señor y le entreguemos nuestras cargas y las cargas de los demás a Él. El problema es cuando nos quedamos con esas cargas. Por eso es muy importante. Y ahí los pensamientos comienzan a abordarnos, los pensamientos comienzan a inundarnos y muchas veces, en vez de tener pensamientos de Dios, empezamos a tener pensamientos que no son de Dios. Entonces, si no hay pensamientos que no son de Dios, ¿de quién serán los pensamientos? Del enemigo. Vamos a comenzar a tener pensamientos malos, pensamientos que nos van a invadir. Y esto tiene que ver con las cargas también que vamos recibiendo del exterior, de afuera. Muchas veces traemos con nosotros situaciones de la vida, pero lo que viene de afuera también afecta. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de eso. Entonces, ¿cómo no nos debe afectar entregándole esos pensamientos que vienen a nuestra mente a Dios? Hoy hay patologías que son actuales y que yo escuché por ahí que a los cristianos no les pasa. Y yo les quiero decir que sí les pasa. Porque esta semana pasada y la anterior estuve hablando con personas cristianas, personas que son crecidas en el Señor, que sin embargo les ha sucedido diferentes situaciones y diferentes cuestiones. Entonces, de alguna manera, es una utopía pensar que nosotros estamos exentos de algún tipo de situación, como por ejemplo estas patologías actuales que los profesionales rotulan de alguna manera con ataque de pánico, con ataques de ansiedad, con autoestimas bajas. ¿Qué pasa? Antes también existía el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, existía el temor, existía todo. La diferencia es que hoy la profesionalidad lo ha rotulado y ha dicho, bueno, la angustia profunda es un ataque de pánico. La angustia que profunda es un ataque de ansiedad. Entonces, yo hablaba con estos hermanos y les decía, primero, está muy bien que vayas a un profesional, que puedas ser ayudado, que puedas ser ayudada, pero lo primero que te quiero decir es no dejes que te rotulen
con que tenés esto o con que tenés lo otro, porque mayor es el que está con vos que el que está en contra. Pero todo se inicia en un pensamiento. Los ataques de pánico, la autoestima baja, la ansiedad, el temor, la depresión, el estrés. Todo se inicia con un pensamiento. Y créanme que no estoy inventando nada, porque nuestro celular de la iglesia, y el pastor no me va a dejar exagerar, recibimos mensajes: pastores, estén orando, estoy con depresión, me diagnosticaron ataques de pánico, me dijeron que estoy con ansiedad, tengo temores nocturnos, me despierto a la noche transpirando, tengo palpitaciones, ¿qué puedo hacer? Y yo digo, ¿qué podés hacer? Mayor es el que está con vos que el que está en contra. Pero los pensamientos acerca de los ataques, esos que vienen contra la persona, se inician en la mente. Entonces es ahí cuando tenés que orar, cuando tenés que resistir ese pensamiento que viene, pensamientos de muerte, pensamientos que son involuntarios, que la persona no elige tenerlos, pero le sucede. Y es ahí donde yo le digo, vos sos cristiana o vos sos cristiano y tenés algo que el mundo no tiene, que sos hijo e hija de Dios. Entonces el Señor te puede sacar de esa situación de adversidad y de temor. Porque en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Pero claro, la persona en el momento le cuesta, pero hay salida para un hijo de Dios. Lo que a muchas personas les lleva meses de tratamiento profesional, un hijo de Dios puede salir rápidamente de esa situación. Y se los digo con conocimiento de causa, puede salir rápidamente de esa situación si verdaderamente comienza a entregar esos pensamientos a Dios. Entonces yo le decía, al momento que viene ese pensamiento de muerte, al momento que viene ese pensamiento de miedo a enfermarte, de miedo a tener una enfermedad, comienza a orar, comienza a pensar en pensamientos buenos, y los pensamientos buenos son los pensamientos de Dios. Algo que la gente que no conoce al Señor no tiene, pero que los cristianos tenemos la gracia y el favor de Dios de poder contar con esa herramienta vital, diría yo, e importante para cada uno de nuestras vidas. Muchas veces los pensamientos, no siempre, pero muchas veces los pensamientos que son del enemigo terminan enfermando el cuerpo. Porque lo vamos a ver dos ejemplos. O muchas veces los pensamientos terminan sanando el cuerpo, porque son pensamientos de Dios. Y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y vamos a ver dos ejemplos, que son dos justamente ejemplos contrarios. Por un lado, una mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Y vamos a ver una palabra clave en un versículo que muchas veces lo leímos una y otra vez, pero que en esta noche quiero hacer una connotación especial sobre este versículo. Aunque lo hayamos leído, muchas veces uno va teniendo diferentes apreciaciones y diferentes enseñanzas sobre el versículo que uno lee, porque el Señor nos habla de diferentes maneras, pero hoy voy a enfocarlo específicamente a una palabra en San Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias.
Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Presten atención en el versículo 28 porque acá está la clave. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¿Qué hizo? Pensaba. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Vale decir que la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, que a pesar de que tenía obstáculos, donde había una gran multitud, ustedes y yo podemos imaginarnos esa situación difícil de llegar hasta el Señor Jesús, no le importó porque la podría haber abordado en su mente un pensamiento negativo, un pensamiento del enemigo, un pensamiento de no vas a poder llegar a Jesús, no vas a poder obtener tu milagro, no vas a poder ser sana. Todos esos pensamientos podrían haber invadido la mente de esa mujer. Sin embargo, tuvo pensamientos de Dios, tuvo pensamientos buenos, porque los pensamientos buenos son los pensamientos de Dios, y fue sana. Amén. Sin embargo, tenemos otro ejemplo que es todo lo contrario, que está en Job, capítulo 3, versículo 25, y dice, lo que más temía, dijo Job, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Pensamientos de temor. Por eso, si en algún momento viene algún pensamiento de temor, cuando vas al médico especialmente, que te dice por ahí, te voy a pedir un estudio, yo ponía este ejemplo, un estudio complementario, y uno dice, ya se imagina cualquier cosa. Cuando nos dan un diagnóstico y uno ya va y enseguida se sienta en el colectivo y empieza a buscar en internet. Dolor de estómago, cáncer, dolor en el pecho, infarto, nada bueno, no te arroja nada bueno. Y hoy a la mañana contaba un pensamiento negativo que invadió, un pensamiento malo, un pensamiento del enemigo que invadió mi mente. Fue cuando mi hijo Iván era chiquitito y tenía como si fuera una deformidad en la cabeza, que no, en realidad no es que tenía la cabeza deforme, pero parecía como que tenía una cosa de costado, sí, tenía la cabeza bastante deforme. Entonces lo llevé al pediatra, menos mal que no está acá. Lo llevé al pediatra, a su pediatra de cabecera, tenía meses. Entonces me dijo, mirá, Paula, ella muy amorosa, como son las pediatras, vieron que las mamás, mamá, te voy a pedir un estudio neurológico. Cuando me dijo neurológico, ya se me empezaron a aflojar las piernas. Porque no es que dije, aleluya, vamos con el estudio neurológico. Me dijo, porque Iván tiene la cabeza de tal manera, y yo creo, mamá querida, que es porque Iván duerme del mismo costado, es muy normal en los bebés, pero por las dudas te pido el estudio. Bueno, ¿saben qué hice en ese momento? No tenía yo internet en el celular, así que llegué a mi casa, abrí la computadora, pensamientos malos, pensamientos que no eran del Señor, abrí, busqué en internet y puse cabeza con deformidades. Y bueno, porque a uno le sale escribir como viene. No les puedo explicar lo que me arrojó internet. Las imágenes espantosas que uno puede ver sobre criaturas las vi
yo en 5 minutos. Cascos con unas cosas así, con unos fierros acá. Y yo dije, mi hijo va a estar así. Verdaderamente me puse a llorar. Un pensamiento totalmente errado. Un pensamiento totalmente del enemigo, donde el enemigo había invadido mi mente. Así que la llamé a la doctora con un llanto y una angustia que la doctora me... ¿Qué? Me decía, no te entiendo nada lo que me estás diciendo. Hasta que le logré explicar que vos me diste un estudio. Ay, me dice, por favor, quédate tranquila. Anda al neurólogo que Iván no tiene nada. Bueno, oramos. Me tranquilicé, comencé a tener pensamientos de Dios, comencé a rechazar todo diagnóstico que en realidad no me había dado la doctora, me lo había puesto yo misma en mi mente, con esos pensamientos que el enemigo se aprovechó de una circunstancia para invadir así mi cabeza. Le hice los estudios, para la gloria de Dios no tenía nada, era un tema postural, pero imaginen todo lo que me arrojó internet y yo por 5 minutos lo compré todo. Así que, hermanos, no tengan pensamientos malos, no dejen que lo de afuera los inunde, los aborde, los intranquilice, porque el Señor tiene pensamientos de bien, el Señor tiene pensamientos de paz, el Señor es el que tiene siempre la última palabra. Amén. Cuando hablaba sobre con estas personas acerca de los pensamientos que venían sobre sus mentes, yo les decía lo siguiente, y no era muy psicológico lo que les dije, pero sí espiritual. Jesús te da control y dominio propio. Es decir, que Jesús nos da a todos control y dominio propio de los pensamientos. Por lo cual, cuando viene un pensamiento que no es de Dios, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque es un pensamiento malo. Enseguida uno tiene que decir, Señor, dame el control y el dominio propio para resistir ese pensamiento que está invadiendo mi mente y que no me deja descansar, ni espiritualmente, ni tampoco en la noche. El Señor, le decía yo a esta persona, es tu estandarte. Es tu bandera, es tu escudo. Y vamos a leer Salmos capítulo 28, versículo 7. Si tienen Biblia o si tienen celular, pueden leerlo. Y dice así, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Entonces, esto quiere decir que cuando venga un pensamiento sobre mi mente, sobre mi vida, que no es un pensamiento de Dios, podemos memorizar este salmo donde dice que el Señor es mi fuerza y mi escudo y que Él va a traer socorro y pronto auxilio a mi vida y a la tuya. Amén. Salmos 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Los pensamientos son determinantes para nuestras vidas. Son determinantes para cada una de nuestras vidas. Por eso es muy importante que cada día podamos renovar nuestra mente en el Señor. Hay riesgos que se corren, como le pasó a David, y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, para ir ya yendo a la conclusión. David tuvo buenos pensamientos, pero también tuvo malos pensamientos.
Y esto le sucedió en un momento especial, en un momento particular. No fue un momento cuando él estaba en el campo de batalla, sino fue en un momento donde su mente estaba totalmente relajada. Y dice el versículo 1, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Y en ese momento, cuando David estaba relajado, cuando David no estaba en el lugar correcto, fue cuando los pensamientos malos, pensamientos que no eran de Dios, comenzaron a invadir su mente. Por eso es muy importante que los pensamientos no invadan nuestra mente, los pensamientos malos, y para eso es muy importante que no estemos relajados. El pastor nos ha hablado de esto. Es importante no relajarnos mentalmente, decir, bueno, ya está, hoy, mañana, pasado no. Porque el enemigo es ahí donde cobra fuerza y vienen los pensamientos que no son de Dios. Hoy ponía el ejemplo de que los hombres y las mujeres se jubilan muy jóvenes, porque hoy a los 60 y a los 65 años se es joven. No es como antes, como en la época de antes, donde ya a los 40, a los 45 uno ya era mayor. Ahora a los 60, a los 65 se es joven y de repente el hombre, la mujer que trabajó toda su vida, quizás bajo relación de dependencia, se jubila y venía en un ritmo y de repente decae y pasa a ser la nada misma. Y lo disfruta un mes, lo disfruta 2 meses, pero ya después no sabe más qué hacer porque trabajó toda su vida. Y muchas veces sucede que esa persona adulta, pero que es joven, enferma porque no sabe qué hacer, desconoce otra cosa que no sea trabajar. Por eso yo me regocijo junto con el pastor cuando vemos a esos adultos preciosos que están en la iglesia, que van al taller de costura, que van al taller de manualidades, que aprenden a tejer, que sirven al Señor, que levantan la ofrenda. ¿Por qué? Porque tienen un motivo para vivir. Amén. Las comparaciones comienzan también con los pensamientos. El comparar los matrimonios, las parejas, comparándose con otras. La mujer comienza a pensar, el hombre comienza a pensar, ¿por qué mi esposa no es como fulana de tal? ¿O por qué mi esposo no es tan hacendoso y sabe cambiar todos los cueritos de las canillas de la casa como mi primo, no sé, Roberto? Y porque te tocó y lo elegiste y es así. Y tenés que amarlo tal cual es. Pero todo se inicia en el pensamiento y comienzan las comparaciones y comienzan las peleas y comienzan muchas veces hasta llegar a los mismísimos divorcios. Entonces, la mente es muy poderosa. Pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. ¿Qué pensamientos tiene Dios entonces sobre cada una de nuestras vidas? Vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Pensamientos de qué? De paz. Entonces, no dudes de que el Señor tiene lo mejor para tu vida. Lo que se quiere conquistar se inicia con un pensamiento. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, habla acerca de del comienzo de esta prédica, de esta reflexión. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro cuerpo exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? No habla la Biblia acerca de que te renueves un día y 3 días, no, sino que habla de que día a día debemos ser renovados en el Señor. Día a día esas cenizas debemos renovarlas en el Señor. Debemos dejar toda carga, todo pensamiento que ha querido venir a invadir nuestra mente, pensamientos de muerte quizás, pensamientos de enfermedades, pensamientos de miseria, pensamientos de escasez, pensamientos de autoestima baja, porque nada es real. Cuando la mujer o el hombre se mira al espejo y dice qué gordo, qué feo, qué alto, qué baja que soy, que tengo el pelo así, que lo tengo asá, son imágenes que no son de Dios, sino que son imágenes totalmente distorsionadas de lo que somos realmente. Por eso es muy importante que podamos vernos con los ojos que el Señor nos mira, que podamos amarnos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué tantas veces como pastores escuchamos que la autoestima está tan baja? Y no es solo en las mujeres, es también en los hombres. Por la crianza tal vez, porque te dijeron que eras un inútil, que no servías para nada, porque soltaron palabras que no eran de bendición para tu vida, pero quizás tus padres no conocían al Señor, o quizás sí, no lo sé. Quizás las personas con las que te formaste no conocían al Señor y se encargaron de bajar tu autoestima bien bajita. Pero el Señor vino y te sacó de esa situación, te sacó de ese lugar de rechazo, te sacó de ese lugar de oscuridad, te sacó de ese lugar de indiferencia para ponerte un nombre y para decirte: hijo mío, yo te levanto, hijo mío, renuevo tu mente, hija mía, te amo y tengo lo mejor para tu vida y para tu familia, y no solo para tu generación, sino para las generaciones venideras. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Todos los pensamientos de Dios para sus hijos son buenos y son de paz. Amén. Si hay algún pensamiento que viene a tu mente y que no sentís paz y que sentís temor, es porque no es un pensamiento de Dios. Es sencillo. Y si no es de Dios, vamos al comienzo de la prédica, es del enemigo. Amén. Si te tengo
presencia.